bounds. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como les había dicho, hoy vamos a trabajar ejercicios aplicados, haciendo uso de las fórmulas que están viendo ahí en pantalla. Es supremamente importante memorizarlas. Recuerden, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, si vamos a calcular la aceleración, entonces tendríamos que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y finalmente la otra fórmula supremamente importante que nos tenemos que aprender es la fórmula de la distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Recuerde, si las memorizamos bien, como las estamos viendo ahí, entonces las podemos utilizar de una manera más eficiente. Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio de 4 problemas que vamos a hacer en este video. Entonces el primer ejercicio es: un camión circula por una carretera a 20 metros por segundo. En 5 segundos su velocidad pasa a ser de 25 metros por segundo. Lo primero que hay que hacer, siempre supremamente importante, es colocar los datos y recordar que nos deben dar 3 datos y saber que necesitamos calcular 2 datos. ¿Qué nos piden en este ejercicio? Calcular la aceleración y adicional nos piden calcular la distancia recorrida. Entonces, vamos a empezar a colocar los datos. Tenemos velocidad inicial, analizamos nuestro problema. Un camión circula por una carretera a 20 metros por segundo. En 5 segundos su velocidad pasa a ser de 25 metros por segundo. Quiere decir que su velocidad inicial es 20 metros por segundo. Escribimos 20 metros por segundo. ¿Cuál sería la velocidad final en este movimiento? Entonces colocamos velocidad final, volvemos a leer el problema y dice que alcanza una velocidad de 25 metros por segundo. Por lo tanto, colocamos 25 metros por segundo. Ya tenemos 2 datos. ¿Qué otro dato nos están dando? El tiempo. Dice que para pasar de 20 a 25 metros por segundo se demora exactamente 5 segundos. Ya tenemos los 3 datos que siempre nos deben dar. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? La aceleración y nos están pidiendo la distancia. Para calcular la aceleración utilizamos la fórmula que estamos viendo. Es decir, aceleración es igual a la velocidad final, que en este caso es 25, recordemos que aquí no colocamos las unidades por comodidad, menos 20 que es la velocidad inicial y todo esto sobre 5 que es el tiempo. 25 menos 20, recuerde que siempre se debe operar primero lo de arriba. 25 menos 20 nos da 5 sobre 5. Finalmente acá se hace esta división y tendríamos que la aceleración es igual a 1. En las unidades de aceleración recordemos que es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces escribimos metros sobre segundos al cuadrado. De esta manera calculamos la aceleración en este problema. Ahora faltaría calcular la distancia. Para calcular la distancia hacemos uso de la fórmula que estamos viendo. De nuevo, distancia es igual a velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? 20, recordemos colocarlo dentro de paréntesis, por el tiempo, que son 5, más la aceleración que le acabamos de calcular, que es 1, por tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, y todo esto sobre 2. Y comenzamos a hacer la operación. 20 por 5 nos da 100. Entonces distancia es igual a 100 más, y recordemos acá siempre, primero la potencia, que volvemos a recapitular, 5 por 5, 25, 25 por 1, pues nos daría 25, y 25 dividido 2 nos da 12.5, entonces escribimos 12,5, y de esta manera sumamos y nos va a dar que la distancia es igual a 112,5 metros. Y de esta manera hemos resuelto nuestro problema. Deben recapitular cada paso de estos para poder resolver el ejercicio de una manera adecuada. De esta manera terminamos nuestro primer problema. Un Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 216 kilómetros en una hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo primero es colocar nuestros datos iniciales. De igual manera, ¿cuál sería nuestra velocidad inicial?
Pues si nos dice que parte del reposo, siempre que nos diga que parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Ahora, ¿cuál es la velocidad final? La velocidad que alcanzó. ¿Cuánto fue? 216 kilómetros por hora. Aquí es importante tener en cuenta que el sistema no está en MKS. Por lo tanto, aquí hay que pensar en una conversión. Finalmente, el otro dato que nos están dando es que el tiempo es igual a 10 segundos. Entonces colocamos 10 segundos. Aquí ya tenemos los tres datos iniciales. ¿Qué hay que calcular? Lo mismo de siempre, la aceleración y la distancia. Aquí, lo primero que hay que hacer es la conversión, 216 kilómetros, y colocamos aquí abajo para que se vea como una fracción. Y entonces los kilómetros los vamos a pasar a metros y las horas las vamos a pasar a segundos. Entonces, ¿qué tenemos? Kilómetros abajo, metros arriba, y con las horas, horas arriba y segundos abajo. ¿Por qué lo colocamos de esa manera? Para que se puedan cancelar kilómetros con kilómetros y horas con horas. Finalmente, colocamos las equivalencias, que hay que tenerlas muy claras. Sabemos que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y una hora equivale a 3600 segundos. Y aquí es importante saber hacer la operación. 2600 por 1000 por 1. Y abajo, 1 por 3600 sería 3600. Es decir, 216.000 dividido 3600. Y esta operación nos da 60. Como nos da 60, ¿en qué unidades nos va a dar? En metros por segundo. De esta manera calculamos directamente nuestra velocidad y la calculamos en el sistema MKS. Entonces colocamos nuestra velocidad justo acá, 60 metros por segundo. Ya calculado esto, empezamos a utilizar las fórmulas para hallar tanto la aceleración como la distancia. Entonces, aceleración es igual a velocidad final, que sería 60, menos velocidad inicial, que es 0, sobre el tiempo, que son 10 segundos. Entonces 60 menos 0 nos daría 60 sobre 10. Y al hacer esta división nos da 6, por lo tanto nuestra aceleración es igual a 6 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, ¿cómo se calcula la distancia? Igualmente, distancia es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0, por el tiempo, que son 10 segundos, más la aceleración, que son 6, por el tiempo, que son 10 al cuadrado sobre 2. Y de nuevo, 0 por 10 nos da 0, más, y aquí lo mismo, 10 al cuadrado nos da 100, 100 por 60 nos da 600, y 600 dividido 2 nos da 300. Recuerden hacer estos cálculos despacio para que no se vayan a equivocar. 0 más 300 nos da 300, y en este caso colocamos las unidades y decimos que la distancia total recorrida de ese móvil es 300 metros. Y de esta manera hemos resuelto este segundo problema. Una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es 25 metros por segundo, suponiendo que su movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay que extraer siempre los datos. Tenemos que la velocidad inicial, como dice que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar esta velocidad, se asume que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Si no nos la dicen o no está implícita en el problema, la asumimos como 0 metros por segundo. Primer dato. Segundo, la velocidad final es igual a 25 metros por segundo. Y finalmente, el tiempo es igual a, revisamos en nuestro problema, con 10 segundos. Y de nuevo, hacemos los mismos cálculos haciendo las mismas fórmulas. Note que estos tres ejercicios en todos se ha utilizado la misma mecánica. Esto quiere decir que aceleración es igual a la velocidad final, que es 25, menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y esto nos daría 25 sobre 10, o sea que la aceleración es igual a 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Siempre es importante colocar de manera correcta las unidades. Y la distancia, igualmente, sería velocidad inicial por tiempo más aceleración, que es 2,5, por tiempo al cuadrado, que es 10
al cuadrado sobre 2. Y de nuevo, esto nos daría 0, 10 al cuadrado nos da 100, 100 por 2.5 nos da 250, y 250 dividido 2 nos da 125. Entonces colocamos acá más 125. Y 0 más 125 nos diría que la distancia es 125 metros. Notemos que estos tres problemas fueron supremamente sencillos. En todos utilizamos la misma técnica, utilizamos las mismas fórmulas. Entonces repasarlos con mucho juicio, con que entiendan el primero van a entender los otros dos. Así que esto es como una forma de repasar cómo resolver estos problemas. Espero hayan entendido. Espero que practiquen estos tres ejercicios, practiquen los siguientes ejercicios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.